Retomamos del capítulo 4, entonces vamos a leer del versículo 1 al 14. Y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les ordeno para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo. Ya han visto con sus propios ojos lo que hizo el Señor en Baal Peor. Él aniquiló a todos los que siguieron al Baal de Peor. Ustedes, en cambio, los que permanecieron fieles al Señor su Dios, viven todavía. Tengan bien presente que ha sido el Señor, mi Dios, el que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. El día en que estabas delante del Señor tu Dios, en el Horeb, Él me dijo: reúneme al pueblo y yo les haré oír mis palabras para que aprendan a temerme mientras vivan sobre la tierra y enseñen a sus hijos a hacer otro tanto. Ustedes se acercaron y permanecieron al pie de la montaña mientras la montaña ardía envuelta en un fuego que se elevaba hasta lo más alto del cielo entre negros nubarrones y una densa oscuridad. El Señor les habló desde el fuego y ustedes escuchaban el sonido de sus palabras, pero no percibían ninguna figura, solo se oía la voz. Así les reveló su alianza y les mandó que la cumplieran. Las 10 palabras que Él mismo escribió en 2 tablas de piedra. En aquella oportunidad Él me ordenó que les diera preceptos y leyes para que ustedes los pusieran en práctica en la tierra de la que van a tomar posesión. Bueno, esta promulgación de la ley es nueva porque algunos ya habían oído la ley dada en el Horeb, ¿sí? Eh, Tal como habíamos visto en el capítulo 1, versículo 3, había una mención de esto, ¿no? Moisés comienza su explicación en el versículo 1, ¿no? Ya había aparecido algo similar, no sé si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, versículo 5. Habíamos leído concretamente: Moisés comenzó a exponer esta ley diciendo, ¿sí? Lo anticipamos en la introducción: a causa de los desplazamientos y del largo y complejo proceso de redacción, el lugar de esta sección en la estructura general de la obra no está del todo claro. Se trata de un prólogo, esto sin duda, a las estipulaciones de la ley, añadido a la introducción histórica, que se ve por la clara inclusión que lo delimita. No sé si se fijaron, bueno, en la lectura así rápida es difícil de captar, pero en el versículo 1 y en el versículo 14 aparece la misma fórmula con las mismas palabras, ¿no? Esta práctica o este recurso que tenían en la antigüedad, en la literatura bíblica aparece frecuentemente, no tenían los elementos que hoy tenemos nosotros para subtítulos, poner en negrita, poner en cursiva, subrayar. El texto era todo de corrido. Entonces la inclusión era una herramienta fantástica para delimitar las unidades literarias, ¿no? Repetir al principio y al final una misma idea, o una idea relacionada, para que el lector se diera cuenta que ahí había una unidad literaria. Bueno, acá tenemos un caso clarísimo de esto. Podemos suponer, tal vez, que la introducción a la historia deuteronomista terminaría al final del capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 29, y que el libro original de la ley empezaba aquí. De modo entonces que 1.1.5, Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 5, fue añadido al ensamblarse los 2 documentos. Es una hipótesis probable.
Bueno, en el versículo 1, como ya habíamos señalado en la introducción, el estilo del Deuteronomio es marcadamente exhortativo y así arranca este texto, ¿no? El concepto Shema, escucha, indica siempre el comienzo de un discurso litúrgico. Así como lo tenemos acá, lo vamos a encontrar en el capítulo 5, lo vamos a encontrar de vuelta en el capítulo 6, otra vez en el capítulo 9, ¿sí? Porque tiene que ver con este tono intimista que tiene el libro del Deuteronomio, y que incluso tratando al pueblo de Israel como un tú, ¿no? Como una primera persona. Perdón, como una segunda persona del singular. Esto quiero decir. Los preceptos y las leyes. La palabra significa un decreto jurídico positivo, mientras que la palabra que acá está traducida por leyes, mishpat, indica una decisión judicial que sirve de base a una ley eh, que se arma a partir de los casos, ¿no? Una típica ley casuística. De hecho, la palabra viene de la raíz juzgar. Dice, así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra. Bueno, en el Deuteronomio y el Pentateuco en general, ¿no? La donación de la ley está íntimamente relacionada con la promesa de la tierra. Es un elemento que se repite frecuentemente. Esta tierra, Canaán, es considerada como una fuente permanente de tentación. Este es el gran tema de los profetas, especialmente de los profetas del norte, que son los que influyeron principalmente sobre la tradición deuteronomista, ¿no? De ahí entonces la importancia que va a tener este documento en los tiempos de la reforma de Josías y en los años inmediatamente anteriores a la vuelta del destierro, ¿no? Todo este tema va a ser clave, y por algo a la vuelta del destierro, bueno, se terminaron tomando las medidas que se tomaron respecto de todo lo extranjero, ¿no? En el versículo 2 aparece esta prohibición de alterar las palabras. Esta prohibición así con fuerza, digamos, que aparece en los tratados o en un acuerdo jurídico, suelen aparecer en general en el epílogo, no al comienzo, como acá. En el Código de Hammurabi, por ejemplo, aparece al final y incluso en la Biblia, en el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, también aparece al final, en el epílogo del Apocalipsis, un texto muy similar, ¿no? Una advertencia de estas características. En el versículo 3 solo se hace una referencia de paso al incidente el que nosotros ya vimos en el libro de los Números, capítulo 25, 1 al 18, cuando el pueblo cae en la idolatría, dejándose llevar por los cultos de la fertilidad de los cananeos. Este relato venía justo después del ciclo o de la historia de Balaam, ¿se acuerdan? El de la burra. En el versículo 4, el texto dice literalmente, están hoy todos vivos. Bueno, acá aparece también un tema que lo vamos a repetir muchas veces. La actualización litúrgica de la alianza se repite constantemente en los discursos. Esta característica que tiene la liturgia de hacer actual en el hoy de la comunidad lo que se evoca, ¿sí? En este caso la alianza. En el versículo 6 habla de sabiduría y prudencia o inteligencia, un término que en hebreo es jochma. Debería traducirse muchas veces en el Antiguo Testamento más por prudencia que por sabiduría, pero aquí tal vez podemos descubrir el comienzo del proceso que llegó a identificar la ley con la sabiduría. Esto fue un largo proceso que lo percibimos especialmente en los llamados libros sapienciales, ¿no? Y dentro de ellos, en particular, incluso en el libro de los Proverbios, en el libro del Eclesiástico, especialmente en el libro de los Proverbios, capítulo 8, donde se hace como una descripción de lo que es la sabiduría. Acá es donde se da esta identificación, ¿no? Entre la sabiduría y la ley. Versículo 7. ¿Existe acaso una nación tan grande? Bueno, esta pregunta retórica, está acá atrás la teología del Dios que está cerca y se relaciona con la antigua ideología del arca como lugar de la presencia de Yahvé en medio del pueblo.
Dios se acercaba en la teofanía, que está íntimamente asociada con el tema del arca, ¿no? Que en el Deuteronomio está llamada normalmente Arca de la Alianza. También vemos aquí la intención del Deuteronomio de generar como un gran renacimiento nacional, porque el arca era también el centro político. Fíjense que Israel acá está considerada como una gran nación, dice. Lo que se quiere resaltar aquí es que Dios salva a su pueblo cuando éste es fiel a la alianza y lo invoca, como veremos más adelante, especialmente en la redacción deuteronomista del libro de los jueces. Esto se ve especialmente cuando el pueblo invoca a Dios y entonces Dios va en auxilio repetidamente de su pueblo cada vez que el pueblo vuelve a la alianza. En el versículo 9, el Deuteronomio subraya muchas veces el papel del recuerdo y la tradición en torno a los acontecimientos del Horeb y del Éxodo. Aquí, lo mismo que en el próximo versículo, se vuelve a hablar en este tono intimista que les decía de Israel en singular. Reúneme al pueblo, dice el versículo 10. En el Deuteronomio, el verbo kahal se emplea, reunir, se emplea solo aquí y en el capítulo 31 dos veces, versículos 12 y 28. Pero el sustantivo, kahal, también, que significa asamblea o congregación, aparece frecuentemente y es el que terminó influyendo en nuestro concepto de iglesia en el Nuevo Testamento a través de la traducción de los 70 que traduce el kahal hebreo por eclesía, ¿no? El pueblo de los convocados. La eclesía era cuando las autoridades tenían que dar algún anuncio, mandaban a los heraldos y entonces el heraldo se paraba en la plaza de la ciudad y con algún sonido convocaba al pueblo y leía el bando de las autoridades para informar. Bueno, eso es la eclesía, es la convocatoria del pueblo. Bueno, esa fue la palabra que nosotros tomamos en el Nuevo Testamento en lo que representa en el español la palabra iglesia, ¿no? La palabra sinagoga tuvo un proceso similar. Sinagogue también es la reunión y sin embargo terminó designando el edificio. Igual que en nuestro caso, la palabra iglesia no designa el edificio, designa la reunión de las personas. Y después terminó designando, hablamos de la sinagoga de los judíos y la iglesia de los cristianos, refiriéndonos al edificio. Bueno, no, originalmente no representa eso. La palabra eclesía, además, nos suena, ¿saben por qué? Hay un libro en el Antiguo Testamento que es el libro de Coelet, que nosotros lo conocemos más como el libro del Eclesiastés. No hay que confundirse, hay un libro que se llama el Eclesiastés y otro que es el Eclesiástico. Bueno, el libro del Eclesiastés se llama en realidad Coelet, porque Coelet significa el guía o el que está al frente de la asamblea. Tiene la misma raíz que Cajal. Entonces, Coelet significa eso. Bueno, de ahí le viene el nombre al libro que nosotros conocemos como el libro del Eclesiastés. Bueno, sigo. En los versículos 11-12, en el Deuteronomio, que aparece el tema del fuego, ¿no? El fuego del Horeb toma un carácter arquetípico y simbólico en el libro del Deuteronomio, ¿no? Describe la experiencia sagrada del encuentro con el Dios de la Alianza y en particular su naturaleza trascendente. Dios es como un fuego abrasador. Fíjense la sintonía que hay con el modo de presentación de Dios típico de la tradición eloísta que pertenece a las tradiciones del norte también, ¿no? Estamos hablando de dos tradiciones hermanas en algún sentido, tanto la tradición eloísta como la deuteronomista. Las dos con fuerte influencia profética, ¿no? Y finalmente en el versículo 13, aquí se da a entender que el Deuteronomio original parece haber tenido como dos estadios o momentos. La entrega de las 10 palabras en el Horeb, por un lado, y por otro las normas y disposiciones para la vida en Canaán, basadas en las palabras y promulgadas inmediatamente antes de la ocupación. Entonces,
es como que permanentemente se está jugando con esto que decíamos, ¿no? Por eso se llama Deuteronomio, ¿eh? La repetición de la ley, la actualización de la ley, ¿sí? Siempre con la referencia en el Oreb o Sinaí, como quieran llamarlo, pero acá hay como una intencionalidad de que esa misma ley se está adaptando para las nuevas condiciones que el pueblo va a tener que enfrentar una vez que se instalen, ¿no? En una situación ya sedentaria y no más seminómada. Continúo con la lectura. Vamos a leer ahora del versículo 15 al 31. Tengan cuidado de ustedes mismos. Cuando el Señor les habló desde el fuego en Horeb, ustedes no vieron ninguna figura. No vayan a pervertirse entonces haciéndose ídolos de cualquier clase que tengan figura de hombre o de mujer, de animales que viven en la tierra o de aves que vuelan por el espacio, de reptiles que se arrastran por el suelo o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Y cuando levantes los ojos hacia el cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no te dejes seducir ni te postres para rendirles culto, porque ellos son la parte que el Señor tu Dios ha dado a todos los pueblos que están bajo el cielo. A ustedes, en cambio, los tomó y los hizo salir de Egipto, ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su herencia, como lo son en el día de hoy. Pero por culpa de ustedes, el Señor se indignó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la hermosa tierra que Él te da como herencia. Sí, yo moriré en este país antes de pasar el Jordán, pero ustedes lo van a cruzar y van a tomar posesión de esa hermosa tierra. Tengan cuidado entonces de no olvidar la alianza que el Señor su Dios ha establecido con ustedes y no se fabriquen ningún ídolo que tenga la figura de todo aquello que el Señor les prohíbe. Porque el Señor tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Y si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido largo tiempo en el país, ustedes se pervierten y se hacen ídolos de cualquier clase, si cometen lo que es malo a los ojos del Señor su Dios y provocan su indignación, yo les juro hoy, poniendo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, que desaparecerán muy pronto del país que van a poseer cuando crucen el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo porque serán exterminados por completo. El Señor los dispersará entre los pueblos y no quedarán más que unos pocos diseminados en medio de las naciones a donde Él los conduzca. Allí ustedes servirán a dioses hechos por la mano de hombre, dioses de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. Entonces buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando estés angustiado, porque te habrán sucedido todas estas cosas al cabo de los años, volverás al Señor tu Dios y lo escucharás. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará de la alianza que estableció con tus padres mediante un juramento. Bueno, después del breve prólogo, entonces, aparece la advertencia contra la idolatría, un tema que es recurrente. Ya lo habíamos visto en el capítulo 5, acá del libro del Deuteronomio, pero ya viene de lejos del libro del Éxodo, ¿no? Especialmente en el capítulo 20, en el contexto del Decálogo. Se subraya entonces una vez más la prohibición de representar a Dios de ninguna forma y la posesión de la tierra, fíjense que aparece como recompensa por el cumplimiento de la ley. Este rechazo terminante de la idolatría fue fundamental en la reforma de Josías, siempre estamos haciendo referencia, ¿no? El contexto donde esto tuvo vigencia, ¿no? Y también en el periodo del exilio, ¿no? En el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, 4, aparecen todas estas referencias, no solo a la idolatría en este sentido de las estatuas y todo esto, sino también de las fuerzas de la naturaleza divinizadas, que eran era el culto asirio, especialmente, ¿no? Miren lo que dice, voy a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 4. El rey, Josías se está refiriendo, ¿no? Ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes del umbral, que sacaran del templo del Señor todos los objetos fabricados en honor de Baal, de Asherá y de todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén, en los baldíos del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. ¿Ven? En esto consiste lo que
habíamos hablado de lo que era la limpieza del templo. Bueno, la limpieza del templo se refiere a esto, la limpieza de elementos paganos, que, que habían, que el templo con la invasión asiria había sido dedicado al culto de los dioses de Siria, ¿no? Aquí el exilio, en nuestro texto digo, ¿no? Volvemos al Deuteronomio, el exilio es considerado como efecto de la idolatría, especialmente por lo que se refiere a esta edición, ahora vamos a hablar mejor, ¿no? Pero de los versículos 25 al 31, que hacen como una suerte de narración anticipada de lo que ocurrirá varios siglos más tarde. No es que están viendo esto en una bola de cristal, sino que el texto se escribió cuando esos acontecimientos ya habían sucedido, ¿no? En el versículo 15, respecto al tema de las imágenes, digo, ¿no? De hecho, la arqueología no ha encontrado en las numerosas excavaciones que se realizaron en la zona, porque estamos hablando de una zona donde han abundado más que en ningún otro lugar del planeta las excavaciones arqueológicas, no se encontró nunca ninguna representación de Yahvé, a pesar de que se encontraron representaciones de todos los dioses vecinos. Y más, pero de Yahvé no hay ninguna representación. En el versículo 16 al 18 se alude a varias especies de ídolos. Los de los cultos cananeos, por ejemplo, Baal y Astarte, el toro, la serpiente, o también de los cultos egipcios, por ejemplo, Horus, el halcón. Bueno, aparecen todos englobados en la misma bolsa de rechazo, ¿no? Israel no va a poder tener nada de todo esto delante. En el versículo 20 aparece, ¿vieron la descripción de Egipto, no? Ese horno donde se funde el hierro. Bueno, la misma imagen aparece en el libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 4, para referirse a Egipto. Uno de los muchos paralelos literarios y teológicos de estas dos obras contemporáneas. El profeta Jeremías más o menos predicó en la época donde se está redactando, reelaborando toda la tradición deuteronomista, ¿no? Como consecuencia del éxodo, Israel entonces se convierte en el pueblo de su herencia, el pueblo propio de Yahvé. La elección y el rechazo de Israel es el tema fundamental de la historia deuteronomista. Otro tema que lo vamos a repetir muchas veces, ¿no? En el versículo 21, igual que en el capítulo 1, versículo 37, nuevamente aparece el pueblo como responsable del castigo de Moisés. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho referencia a esto, no? Y se recuerda que el Deuteronomio representa la última voluntad, como el testamento de Moisés para el pueblo antes de su muerte y antes de la entrada en la tierra, ¿no? En el versículo 24 aparece esta imagen que también hemos hecho referencia alguna vez del Dios celoso. Este título se emplea en todo el Antiguo Testamento, pero parece proceder de la tradición del norte. Ya lo habíamos visto en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 5. Lo vamos a volver a encontrar varias veces en el libro del Deuteronomio. De hecho, es una imagen que concuerda perfectamente con la noción eloísta de Dios, ¿no? Con la noción del norte acerca de Dios. También en los textos ugaríticos se aplica el adjetivo celoso a la divinidad. Y en el Cántico de Moisés, acá en el libro del Deuteronomio, no me estoy refiriendo al Cántico de Moisés del capítulo 15 del Éxodo, que ya pasamos, no. En el libro del Deuteronomio hay otro Cántico de Moisés, en el capítulo 32, presenta dos veces a Yahvé también como celoso, ¿no? Tanto en el versículo 16 como en el versículo 21. Ya lo veremos cuando lleguemos. El contexto donde aparece esta expresión se refiere siempre a la idolatría, es decir, a posibles rivales que le arrebaten la obediencia del pueblo. Lo que permite suponer entonces, miren qué interesante esto, que los 3 primeros capítulos del profeta Oseas, no sé si los leyeron alguna vez, si no los leyeron nunca, se los recomiendo, ¿no? En esos 3 primeros capítulos, Oseas pudo haber desarrollado a su manera entonces lo que sería un tema tradicional, ¿no? En esos 3 primeros capítulos, Oseas desarrolla el tema de la misericordia de Dios por su pueblo,
léanlos después, pero simplemente lo aclaro para que se entienda lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Eh, Aparece en la vocación de Oseas como que Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta. Y efectivamente, bueno, se casa con una prostituta y obvio, la prostituta lo engaña. Bueno, el objetivo está en mostrar cómo Oseas representa a Yahvé y la prostituta está representando al pueblo. Y los amantes son los otros dioses. ¿Y cómo obra Oseas? Obra perdonando a la mujer, llamándola, reconciliándose con ella, recibiéndola nuevamente. Y hay un montón de referencias en esa como historia de amor, si ustedes quieren, de esos 3 primeros capítulos del libro de Oseas, hay un montón de referencias a este contexto. De Egipto llamé a mi hijo, dice. ¿Sí? Entonces, los paralelos son evidentes entre estas obras. La palabra, obviamente, celoso, se toma en un sentido simbólico, no pretende de ninguna manera expresar lo irracional en Yahvé o la inseguridad o el egoísmo propio de los celos, no, evidentemente no. Más bien su santidad, su unicidad y principalmente su fidelidad, más que nada, ¿no? Esto es lo que quiere expresar. Versículos 25 al 31, esto que les mencionaba antes, ¿no? El contenido y la comparación con lo que vamos a ver más adelante en el libro de los jueces, en el capítulo 23, y en el primer libro de los reyes, capítulo 17, ambos de la llamada historia deuteronomista, o sea, provienen de la misma fuente, hacen pensar que estos versículos, del 25 al 31, como decíamos antes, son del tiempo del exilio en Babilonia, ¿no? Y están presentados acá casi como si fuera un texto profético, ¿no? En el versículo 26 dice, pongo por testigos al cielo y a la tierra. Bueno, la invocación de los testigos es un rasgo esencial de las antiguas alianzas, tanto si se trataba de dioses como de elementos de la naturaleza divinizados o simplemente seres humanos. Como por ejemplo, de hecho lo encontramos siempre en los tratados hititas de vasallaje, vieron que los estamos mencionando permanentemente. Bueno, porque la alianza de Yahvé con Israel se hizo a la luz, o digamos, o basados en esos tratados que eran los que eran conocidos en la época y en el lugar, ¿no? Y en el versículo 27 vieron que dice, y no quedarán más que unos pocos. Bueno, esta frase alude al famoso resto de Israel, de los profetas, ¿no? El resto fiel, ¿no? Creo que alguna vez hemos hablado de esto, de los anahuim, ¿no? Los pobres de Yahvé, ¿no? Los que ponen su confianza solo en Dios. Bueno, estos van a ser los que prevalecerán finalmente. Que es un tema que será retomado por Jesús en el Evangelio, ¿no? Los pobres de la bienaventuranza son estos, concretamente. Bueno, en el versículo 30 dice, al cabo de los años o al fin de los tiempos, esta expresión, Baharit Hayamim, se refiere al futuro, pero a un futuro que representa una situación que será diferente. Digamos, no simplemente a lo que vendrá después, no, a un futuro nuevo, a un futuro distinto. Esto es lo que representa. Es la expresión típica de la literatura profética, ¿no? Especialmente lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías, ¿no? Pero también aparece en Oseas, en el profeta Miqueas. Se refiere, en este contexto, se refiere al tiempo del retorno, el tiempo de la conversión, ¿no? Cuando Yahvé muestre de manera especial los rasgos de misericordia y de fidelidad que tiene la alianza, ¿no? Por eso siempre estamos en el contexto de la reforma de Josías o de la vuelta del destierro en Babilonia, ¿no? Van a ser los dos elementos que permanentemente vamos a referenciar a medida que vayamos transitando el libro del Deuteronomio.